No, yo la verdad que esto obedece a una especie de ciclo, podríamos llamarlo, de recorridas por las provincias y obviamente también por la provincia de Buenos Aires y la capital, que es mi distrito, donde vivo, pero que no, que ya el año pasado anduve por Jujuy, por Salta, anduve también por Entre Ríos, por Santa Fe, después me fui para Santa Cruz, estuvimos también en Neuquén, todo eso el año pasado. Este año ya estuvimos en Bariloche, en Río Negro, y bueno, lo que un poco yo vengo haciendo desde muy tempranamente, eh, casi con la elección todavía calentita en el mes de diciembre, es hacer estos encuentros que pretenden un poco romper algo que yo me temía que iba a ocurrir con el gobierno de Macri, que es que iba a haber, por lo menos allá de los medios más grandes, más concentrados, que iba a haber una muy fuerte hegemonía del macrismo, que de hecho la hay, ¿no? Hay muy pocos medios allí en la ciudad de Buenos Aires que no respondan directamente a un oficialismo muy rancio, muy complejo digamos, de penetrar con opiniones distintas. Y de la misma manera que desde el principio del gobierno de Macri, cuando Macri hace en diciembre, creo que fue el 16 de diciembre, habiendo asumido el 10, hace esa fuerte devaluación de casi el 60%, me parece que ya empezó a darse cuenta una parte importante de la sociedad y de la ciudadanía. Nosotros habíamos perdido la elección, pero por un punto, 49-51, o sea que había una parte importante de la sociedad que ya no era muy afecta ni tenía, me parece yo, mucha esperanza en que Macri cumpliera sus promesas, pero todo el resto se empezó a dar cuenta que la mano venía dura, porque Macri no iba a hacer lo que había dicho que iba a hacer. Macri había dicho que podemos vivir mejor, que iba a haber una revolución de la alegría. Dijo también, yo porque era ministro y estaba muy atento a las cuestiones económicas, dijo, la inflación la voy a arreglar, es lo primero y lo más fácil que voy a arreglar, esto es toda ineptitud del gobierno anterior. Y hecho esto, devalúa un 60%, yo ahí empiezo a hablar de que con una devaluación del 60% la inflación no iba a bajar del 40%. Axel, lo que están haciendo ustedes es, digamos, una ayuda a memoria por el interior del país. No, yo creo que estamos haciendo un trabajo de que se escuche la otra campana, ¿no? Y con una forma de comunicación que la que nosotros creemos mucho, que tiene que ver con la militancia, tiene que ver con la base, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el mano a mano, que a nosotros nos parece que pese a toda esa cosa de internet, la televisión, bueno, el gran peso importantísimo que tienen los medios de comunicación, indudablemente todavía hay un hecho que es el hecho social, el hecho político, cultural, de hablar mano a mano, de verse las caras, de verte en carne y hueso. Yo había sido ministro también, tengo que confesar que me había quedado con ganas, siendo ministro, de recorrer un poco más el país, porque yo hablaba muy seguido con el gobernador, con el ministro, conocía muchísimo San Juan, pero no había podido venir y era muy importante para mí estar en territorio. Hablando, quiero hacer una pregunta más económica y después nos metemos más en lo político. Respecto de lo económico, y visto ahora con un año largo de distancia, ¿qué hubieras corregido como ministro de Economía, digamos, en el último tramo de la gestión, en que hubo un recalentamiento de la economía? Me acuerdo de Alejandro Banoli aquí en San Juan hablando de un estrés de la moneda y demás. ¿Qué hubieras corregido si es que hoy, tiempo después, has tomado una conclusión distinta? Sí, mira, yo tenía un objetivo muy claro para 2015. Si bien creo que una de las cosas que hubiera corregido, no sé si solamente es atribuible a mí o a la cuestión económica, pero nosotros hubo muchas cosas que no supimos comunicar demasiado bien. Hubo un problema en la comunicación de algunas medidas, que de hecho sobre esas medidas comunicadas imperfectamente o mal comprendidas, se montó una fuerte campaña, digamos, de ataque al gobierno. Pero yo creo que en perspectiva lo que yo observo es que el mundo estaba atravesando desde 2008 una crisis muy fuerte y muchas turbulencias, que tal vez no se veían porque la economía estaba bastante estabilizada, y el propio año 2015 yo me había propuesto como objetivo básicamente que la gente no perdiera el laburo, porque veía lo que estaba pasando en Brasil. La economía brasileña cayó en 2015 3%, y nosotros somos una economía muy pegada a la brasileña, más pequeña, y además había mucho problema internacional con la cuestión financiera por el movimiento de la tasa, las elecciones que se venían en Estados Unidos, había una incertidumbre tremenda. Entonces yo, algo así como
quien dice, se viene la tormenta, cerremos las ventanas, preparemos esto para aguantar un temporal muy fuerte. En ese sentido hubo que tomar medidas, como es el tema de la administración del comercio, de la administración de las divisas, que bueno, que algunos sectores del poder económico no les gustan, ¿no? Porque cuando uno pone control al flujo de capitales, y bueno, no pueden llevarse la plata afuera, que era lo que probablemente les hubiera gustado a los sectores más poderosos. Después hubo otros sectores de la sociedad que tal vez querían ahorrar, decían, pero no me dejan comprar dólares, como si eso fuera lo significativo de la medida. Que hoy lo están mirando en perspectiva y dicen, hoy no me alcanza para pagar la boleta del gas, no para comprar dólares de mis ahorros. Se perdió muchísimo poder adquisitivo. Nosotros defendimos empleo, poder adquisitivo, no sé si lo terminamos de comunicar bien, la economía terminó creciendo en 2015, terminó creciendo 2,5% según el propio INDEC, y al año siguiente, en 2016, sacaron todas esas medidas prudenciales que habíamos tomado, hubo muy fuerte fuga de capitales, muy fuerte endeudamiento, caída del salario y caída de la economía. Yo tal vez lo que hubiera hecho es tomar más medidas para apuntalar la industria y las economías regionales. En ese sentido tomamos muchas medidas, pero la situación era fulera porque acá teníamos el problema de la uva, que Brasil no quería comprar y había excedentes, entonces vinieron a hablar conmigo, decidimos comprar parte del excedente, el tema del mosto, hicimos algunas medidas, probablemente podríamos haber tratado de hacer más, eran muchos frentes para atender en un año difícil electoral, con los buitres, había muchos atenuantes, pero con las economías regionales yo soy un ferviente creyente de que es muy importante que le vaya bien a nuestras provincias y a nuestras regiones. Pero claro, está la distancia del puerto, está el tema del tren, había que haber avanzado más fuerte con la industrialización y la integración del país. Axel, hablemos de Cristina. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad respecto de la relación tensa que había entre la presidenta y el gobernador de San Juan en ese momento, José Luis Gioja, así sin anestesia? Nosotros no tuvimos problemas, yo me reunía bastante con Gioja, de hecho recién veía, viniendo para acá, hojeaba un poco mis papeles viejos y me acuerdo que en 2014 llegamos junto con Gioja a firmar un acuerdo para la represa del Tambolar, es decir, que yo tenía una instrucción expresa de la presidenta de ayudar a San Juan, desde el Ministerio de Economía en todo lo que pudiéramos. Después, obviamente, yo la relación personal no puedo opinar demasiado, no la conocí, pero no vi ningún indicio desde el tema de las políticas reales de que hubiera algún tipo de tensión. Obviamente son dos figuras políticas fuertes de la Argentina, muy fuertes. Gioja es el presidente del Partido Justicialista, del que yo soy afiliado, o sea que es presidente del partido, y Cristina también, y Cristina es probablemente la política, digamos, el político, por decirlo así, con hoy en día mayor adhesión y mayor popularidad de la Argentina. Se ve en la provincia de Buenos Aires, se ve en todas las encuestas, es decir que son dos figuras muy fuertes de la política, pero tampoco he sentido en el Congreso algún tipo de rispidez, así que la verdad que no lo voy a hacer. Y lo otro, te consultamos a los colegas, y yo quiero reenfocar la pregunta que tiene que ver con la relación de las provincias con el gobierno actual de Mauricio Macri. Hay una especie de tensión entre los gobernadores peronistas y el peronismo que conduce Gioja, que tiene un discurso más agresivo, versus los gobernadores que tienen un discurso más conciliador o de mejores modales. ¿Qué es lo correcto, qué es lo que está bien, o cada parte tiene su cuota de razón? Mira, yo te voy a decir, yo ahora estoy en la oposición, soy diputado. Me vas a escuchar decir cosas, formularlas de una manera probablemente menos prudente, más fuerte que cuando tenía responsabilidad de gestión y que tenía bajo mi dependencia el Ministerio de Economía, parte de la energía, cuestiones muy importantes, y uno tiene que tener prudencia y manejarse con un lenguaje distinto. O sea, que hay cuestiones que pueden ser de lenguaje, y después yo creo que hay un modelo muy perverso, que es el modelo de Macri de relación con los gobernadores, donde la política económica de Macri ahoga a los gobiernos provinciales. Naturalmente, yo comentaba recién, si uno mira los recursos que automáticamente a través de la coparticipación van desde la nación a las provincias, que eso no es algo que Macri pueda manipular o arbitrariamente decidir, eso que va directo a las provincias, el año pasado los recursos coparticipables crecieron el 28%, menos del 30%, y la inflación fue 41, 42%. Es decir, que se comió como 13 puntos que no llegaron a las provincias en términos de poder de compra.
Entonces cada una de las provincias tiene que tomar una estrategia en un marco de mayor dependencia del gobierno nacional, y entonces evidentemente ha habido hechos muy graves para la democracia de directa extorsión sobre los gobernadores, donde el Ministerio del Interior llamaba, yo me enteré y se supo, y decía, si ustedes no votan tal cosa con sus senadores o sus diputados, entonces le vamos a retirar recursos, le vamos a retirar obras. ¿Ustedes no lo hacían? No, de ninguna manera. No, nosotros teníamos mayorías muy claras, ¿no? Mayorías muy claras. Claro que Macri está en minoría y entonces cree que puede recurrir a la extorsión como método de la política. Yo no estoy diciendo que el gobernador Uñac haya experimentado estas cosas, pero tiene que haber mucha solidaridad entre nuestros gobiernos provinciales, porque por ejemplo el caso de Alicia Kirchner, que fue muy dura con el gobierno de Macri, le han cortado los recursos. Yo conozco las cuentas, le cortaron todos los recursos que pudieron. Y entonces no puede pagar sueldos, cosa que se puede reproducir en muchas provincias, oficialistas o opositoras, si el gobierno nacional se enoja. Pero no ese es el sentido del federalismo ni de la democracia. O sea, que creo que Macri está tirando una cuerda que no debería tirar. Y que los que tienen responsabilidad de gestión tienen que hacerlo con responsabilidad, con solidaridad con sus pares, pero al mismo tiempo no se pueden someter a estas extorsiones. La última, Axel, y es bien chabacana y bien de pueblo, y creo que es la pregunta que quiere hacer todo el mundo. ¿Cristina robó? No, de ninguna manera. Vos fíjate, yo hoy viniendo para acá me hacían esta pregunta, porque a Cristina la han investigado, le han dado vuelta como un guante, la han sacudido, tuvo creo que 6 causas por enriquecimiento ilícito, le inventa causas Bonadío, bueno, que es un juez que no puede explicar nada de su vida ni de su situación, bueno, pero él sería la autoridad moral que la juzga a Cristina a ver si cometió algún ilícito. Ni siquiera ahí tenemos ninguna conclusión con esto, ni siquiera ahí. Pero voy a decir algo, la acusación, pues yo el otro día hojeaba el expediente, es que Cristina lo que hizo fue presuntamente conseguir que otros alquilaran propiedades de ella por un monto que en 12 años suma 22 millones de pesos. Que le alquilaran propiedades que existen, que estuvieron ocupadas, cuando son hoteles que tenían personal, que daban el desayuno, que te hacían la cama, es decir, que a eso habría que descontarle todos los costos. Presuntamente todo lo que robó es una parte de esos 22 millones de pesos que cobró, después de pagar las construcciones, el mantenimiento, todo eso. O sea, ¿cuánto se iría? Tomando, no le voy a preguntar al dueño de este hotel, si factura 22 millones de pesos, ¿cuánto se queda él? Suponete que me dice 3 millones de pesos, 4 millones de pesos en 12 años por habitaciones ocupadas, eso sería 4 millones de pesos. Macri el otro día en el correo le perdonó a su familia y a su empresa 22.000 millones de pesos, son casi 3.500 millones de pesos, 3.500 millones de veces más que lo que le están buscando a Cristina después de 12 años, en carácter de acusación. Entonces yo creo que eso es algo que usa mucho una parte del Poder Judicial, usa mucho el gobierno para que después pasen cosas como que todo el tiempo en algunos canales de televisión vinculados a Clarín, etcétera, están diciendo Cristina robó, Cristina robó. Si uno mira las causas, no hay nada probado y además son números que el otro día alguien decía, ¿cuánto se hizo de obra pública en Argentina? 100.000 millones de dólares. ¿Y cuánto le acusan de haberse quedado a Cristina? 4 millones de pesos en 12 años. Bueno, me parece que si mirando, por ejemplo, lo que han hecho con Avianca, con el Correo, cuando se quieren quedar plata a alguien desde el gobierno, hace otro tipo de cosas. Estas mentiras se van cayendo, después que tengan complicidad de jueces, de canales de televisión, pero no, evidentemente no. Lo que no quiere decir que dentro de nuestra fuerza política, de otra fuerza política, de un negocio, de un supermercado, no haya alguien que se pueda quedar un vuelto, que pueda pagar o cobrar una coima. Entonces, ahí lo que hay que hacer es que la justicia tiene que ser dura y ecuánime y castigar a los que robaron. No me parece que sea el caso de Cristina, pero cuando se pesca a alguien robando, tiene que ir en cana, sea de nuestro gobierno o del actual, por ejemplo. Pero cuando, última cosa, para que se entienda la doble vara, si a mí me encuentran hoy acá en mi bolsillo $50.000, que no puedo explicar de dónde salió, va a haber el SWAT va a estar ahí afuera, el casco. Si me encuentran a mí, le encontraron a la vicepresidenta Michetti y ni la llamaron a declarar y cerraron la causa. Entonces yo creo que hay una doble vara, por eso yo digo, hay que perseguir todos los hechos de corrupción. Como ahora se suceden tanto lo del gobierno actual, me da ganas de no hablar de eso. Pues yo creo que un tipo que está en cana por haber robado de Odebrecht, que volteó prácticamente un gobierno de Brasil, y diga, yo contribuí a la campaña de Macri, si era la nuestra íbamos todos en cana. Como es la campaña de Macri, bueno, hay que ver Arribas,
No, pero al final. Entonces yo creo que con esto hay una intencionalidad. Vuelvo al principio, cualquiera que robó tiene que ir en cana. Pero si vamos a usar estas acusaciones para hacer política y usar parte de la justicia, del Poder Judicial, para que persiga a unos y a los otros los perdone, creo que estamos en un problema que corremos el riesgo de desprestigiar a toda la política. Gracias, Axel. No, gracias a vos.